Buenos días, jóvenes. Hoy día tocamos el tema de propiedades de la materia. Al realizar este estudio nos hemos encontrado con 4 tipos de propiedades: propiedades extensivas, intensivas, físicas y químicas. Empecemos por las propiedades extensivas. Miren, para yo poder, o cualquiera de nosotros, poder determinar las propiedades de un determinado sistema o cuerpo, pues necesitamos evaluarlo, necesitamos examinarlo, necesitamos medirlo. Entonces, ¿qué son las propiedades extensivas? Son magnitudes que dependen de la cantidad de materia que se evalúa y son aditivas, ¿no? Entonces ese es el concepto de propiedad extensiva. Magnitudes, aquí tenemos las magnitudes que dependen de la cantidad de materia que se evalúa y son aditivas. Como ejemplo, propiedades extensivas: masa, peso, volumen, inercia y cantidad de calor. A ver, expliquemos un poquito más en detalle. Tenemos un sistema o cuerpo, un cuerpo A, y tenemos una parte de dicho sistema, o sea, un subsistema, digámoslo, ¿no? Este subsistema es la cuarta parte del sistema inicial. Entonces, si este sistema inicial tiene una masa determinada y vamos a evaluar solamente la cuarta parte de dicho sistema, pues la masa se va a reducir a un cuarto de su masa inicial. Lo mismo pasará con su volumen, ¿no es cierto? Si este sistema A tiene un volumen inicial determinado y si evaluamos solamente la cuarta parte de dicho sistema, pues su volumen va a ser la cuarta parte del volumen inicial. ¿Se dan cuenta? O sea, si nosotros evaluamos una parte de dicho sistema, las magnitudes que estamos midiendo se ven afectadas. Igual sucede con la inercia. La inercia es la resistencia de un cuerpo a ser movido, a ser desplazado. Entonces, si este cuerpo o sistema inicial tiene inercia determinada, al momento de medir la inercia que tendría la cuarta parte de este cuerpo, pues su inercia se va a ver reducida hasta la cuarta parte de su inercia inicial. Eso se refiere con propiedades extensivas, ¿no? El peso, pues sucedería lo mismo con el peso, ¿no? Si evaluamos la cuarta parte de este sistema, pues su peso sería la cuarta parte del peso inicial. Entonces, espero haya estado claro el concepto de propiedades extensivas. Las propiedades extensivas de un sistema no se mantienen constantes. Al evaluar una parte de dicho sistema, varían con la cantidad de materia, ¿no es cierto? Estamos viendo aquí, ¿no?, en detalle cómo es que varían, ¿no? Varían porque solamente estamos evaluando una parte del sistema inicial. Espero haya estado claro el concepto. Bueno, y aquí también sería muy importante la memoria. En todo conocimiento teórico la memoria también es importante. Ya saben que la masa, el volumen, la inercia, el peso, la cantidad de calor, ¿no?, son propiedades extensivas. ¿Por qué? Porque van a depender de la cantidad de materia. ¿La cantidad de materia de quién? Del sistema, sustancia o cuerpo que se esté analizando. Las propiedades intensivas son magnitudes o características que no dependen de la cantidad de materia que se evalúa y permiten identificar sustancias. A ver, el concepto espero esté claro, ¿no? Acá tenemos densidad, presión, temperatura, solubilidad, color, punto de fusión, punto de ebullición, dureza, ¿no? Entonces, estas son propiedades intensivas. Por ejemplo, el color creo que es la propiedad más fácil de entender. Es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de materia que se evalúa. Es lógico, si yo tengo una barra de oro de color amarillo y esa barra de oro, pues, digamos que la parto en 3 partes, pues cada una de esas partes va a presentar el mismo color. Entonces, el color no depende de la cantidad de materia que se esté evaluando. A ver, aquí volvemos al ejemplo anterior. Yo tengo un sistema determinado, un cuerpo determinado, y vamos a evaluar solamente la cuarta parte de este cuerpo. A ver, si evaluamos la densidad de este cuerpo inicial, la densidad por definición es la relación entre la masa y el volumen de un determinado cuerpo o sistema.
Entonces aquí vamos a evaluar la densidad de esta cuarta parte del sistema inicial. ¿Cuál será su masa? Su masa será la cuarta parte de la masa inicial. ¿Y cuál será el volumen de este subsistema? Pues será la cuarta parte del volumen inicial. Si hago la división respectiva, pues me va a salir que la densidad es la misma, tanto en el sistema completo como en una parte de dicho sistema. Esta es una propiedad intensiva. No dependen de la cantidad de materia del sistema o cuerpo examinado dicha propiedad, ¿no? Entonces, así también tenemos la presión. La presión, por ejemplo, está definida como el peso por unidad de área, ¿no? O la fuerza, digamos, la fuerza ejercida por una área determinada. Esta fuerza tiene que ser perpendicular a dicha área. A ver, ¿cuál sería la presión ejercida por este sistema, por este cuerpo sobre su base? Sería el peso de dicho cuerpo entre su área. Al área le estamos llamando el área A, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería la presión de este subsistema? Si evaluamos solamente la cuarta parte, solamente una parte de este sistema. A ver, ¿cuál sería la presión? Pues tendríamos que dividir su peso entre su área, entre el área de dicha base. Entonces, ¿su peso cuál sería? Pues su peso sería la cuarta parte del peso inicial. Y el área correspondiente sería la cuarta parte del área original o área inicial. Y si hacemos la división respectiva, observamos que la presión se mantiene, sigue siendo la misma. Entonces, la propiedad intensiva es aquella que no depende de la cantidad de materia que se evalúe, porque su valor va a permanecer constante. Igual tenemos, vamos a suponer que este cuerpo se encuentra a una temperatura de 20 grados. Si medimos la temperatura de una parte de dicho sistema, pues va a seguir siendo la misma. Entonces la temperatura es una propiedad intensiva. El color, bueno, acá vemos que si tiene un color azul y evaluamos el color de la cuarta parte de dicho cuerpo o sistema, pues va a mantener el color azul. Entonces, las propiedades intensivas de un sistema se mantienen constantes al evaluar una parte de dicho sistema, es decir, no varían con la cantidad de materia. Pasamos a las propiedades físicas. Son aquellas que se pueden determinar sin alterar su identidad y composición, es decir, una propiedad física yo al evaluarla no altero lo que es, ¿no? Si yo, por ejemplo, el amoníaco, que es una sustancia química, tiene un olor característico, para determinar dicha propiedad, pues no estoy alterando en nada, no estoy alterando su esencia, su estructura interna, simplemente estoy percibiendo su olor, ¿no? Así podría darse con el color. Ya pusimos el ejemplo de la barra de oro. No altero su esencia, no altero su identidad y menos su composición. Y sabor, bueno, esto sería en el caso pues estemos evaluando alguna sustancia, probándola, ¿no? Por ejemplo, el cloruro de sodio, por decir, ¿no? Que tiene un sabor característico. El punto de fusión viene a ser otra propiedad física. El punto de fusión es la temperatura a la cual un cuerpo determinado pasa del estado sólido al estado líquido. Por ejemplo, el punto de fusión del agua es 0 grados centígrados. A los 0 grados centígrados se produce el paso del estado sólido al estado líquido. Estamos hablando del hielo, agua sólida a agua líquida. Aquí nos encontramos nuevamente con la densidad. La densidad es una propiedad física porque solamente basta dividir la masa entre su volumen. No estamos alterando para nada la estructura interna de dicho sistema. Es decir, no estamos alterando su identidad y composición. Viscosidad, ductibilidad, presión de vapor, solubilidad. Todas estas son propiedades que se pueden obtener, son valores que pueden obtenerse sin necesidad de alterar la estructura interna, es decir, la identidad del cuerpo que se está examinando y menos su composición. Las propiedades químicas, se dice, son aquellas que para determinarlas su identidad es alterada y por lo tanto su composición. ¿A qué nos referimos con su identidad? Nos referimos con su identidad a que dicha sustancia, para yo poder
medir una determinada propiedad química, pues necesito alterarla. Por ejemplo, el calor de reacción de combustión. Para yo poder determinar el calor de la reacción de combustión, pues tengo que someter a una sustancia determinada a una reacción de combustión. Y si hay una reacción de por medio, una reacción química, una reacción implica una transformación, y por lo tanto estoy alterando su identidad y estoy alterando lógicamente su composición. A ver, ejemplo, tenemos el propano es C3H8. Al someterlo a una reacción con el oxígeno, pues se va a transformar, este propano se va a transformar en dióxido de carbono y agua, y va a producir también un determinado calor de reacción. Entonces, en toda propiedad química, al determinarse, va a ser necesario que pase por una alteración de su identidad y por lo tanto también su composición, es decir, su fórmula química. Entonces tenemos el calor para determinar yo el calor de reacción, necesito pasar a una sustancia determinada, pues por una reacción química. Para conocer el estado de oxidación de una sustancia determinada, pues necesito hacerla pasar por una reacción química. Para determinar el potencial de ionización de una sustancia determinada, necesito transformarla, es decir, hacerla pasar por una reacción química. Es decir, todo aquello que implique una transformación de la sustancia evaluada, pues va a ser una propiedad química. La fermentación, por ejemplo, ¿no? Es la transformación de una determinada sustancia, llamémosle glucosa, en dióxido de carbono y agua también, ¿no? La fermentación, ¿no? Se produce para transformar la glucosa en alcohol, por ejemplo, ¿no? La fermentación, la glucosa se transforma en alcohol, no solamente en dióxido de carbono, se transforma en alcohol. Y todos estos ejemplos que vemos acá son necesarios, pues, a hacer reaccionar químicamente a la sustancia. Entonces, por eso, al hacerla reaccionar, su identidad se va a ver alterada y, por lo tanto, su composición. Aquí tenemos para terminar un ejemplo de una pregunta que se propuso en la CEPREUNI, ¿no? Nos dicen lo siguiente: indique verdadero o falso cada una de las siguientes proposiciones según corresponda. Las propiedades extensivas permiten identificar a las sustancias. Bueno, aquí vemos que esto pues es falso. ¿Por qué? Porque las propiedades que permiten identificar a las sustancias son las propiedades intensivas, no son las propiedades extensivas. Ahora, las propiedades químicas son intensivas y aditivas. Las propiedades químicas son intensivas y aditivas. Acá vemos una contradicción, porque las propiedades que son aditivas son las extensivas. Por lo tanto, aquí hay una contradicción. No puede haber una propiedad que sea intensiva y aditiva a la vez, porque las propiedades aditivas son las extensivas. Finalmente, son ejemplos de propiedades químicas la inflamabilidad y el punto de fusión. Evidentemente también es falso, porque el punto de fusión es una propiedad física, no es una propiedad química. La inflamabilidad sí puede ser es una propiedad química, ¿no? Para ello tenemos que hacer pasar a dicha sustancia o cuerpo evaluado por una reacción química, más para evaluar su punto de fusión no. Entonces el punto de fusión no es una propiedad química y por lo tanto también esta afirmación es falsa. Eso es todo, jóvenes. Muy buenos días.